Nobody seeks to know the truth. Nobody wants to walk your way. Who can understand the mysteries of God? Nobody seeks to know the truth. Nobody wants to walk your way. Who can understand the mystery of God? You reveal your deepest truths to a child. Use the foolish things of earth to shame the wise. You're the one they prophesied would come with fire. So release the fire, release the fire, release the fire. So release the fire, release the fire, release the fire. Oh, release the fire, release the fire, release the fire. Oh, release the fire. Oh, release, 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 release. Oh, release the fire, release the fire, release the fire. So release the fire, release the fire, release the fire. Oh, release the fire, release the fire, release the fire. Release the fire, release the fire. Nobody seeks to know the truth. Nobody wants to walk your way. Who can understand the mysteries of God? Nobody seeks to know the truth. Nobody wants to walk your way. Who can understand the mystery of God? There's a last day army gathered around the throne. And the soul beneath their feet is not their own. And they're filled with holy passion and desire. So release the fire, release the fire, release the fire. Oh, release the fire, release the fire, release the fire. Oh, release the fire, release the fire, release the fire. Saludos, saludos a todos en el nombre de Jesús. Release your, oh, release the fire, release the fire, release the fire. Oh, release the fire, release the fire, release the fire. Oh, release the fire, release the fire, release the fire. Release the fire, release the fire. Oh, release the fire, Lord. Release the fire. Oh, release the fire. Release the fire. There is a new generation rising up. There's a new generation rising up. There's a new generation rising up in power. There is a last day army rising up. There's a Aleluya. army rising up. There's a last day army rising up for war. There is a new generation rising up. There's a new generation rising up. There's a new generation rising up in power. There is a last day army rising up. There's a last day army rising up. There's a last day
Aleluya. Poderoso Dios. Buenas noches, buenas noches. Gracias a los que se van conectando. Mándenos el saludo por ahí de a dónde está conectándose. Poderoso. Aleluya. Saludos, Amy Molina. Bendiciones. Juancito, un abrazo fuerte allá hasta Marcala. Saludos, Pastor José. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Todos los que se van conectando en el nombre de Jesús. Saludos, saludos grandes. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendiciones, bendiciones grandes. Bendiciones acá desde Chicago, saludos. Todos los que se van conectando, confírmenos ahí que el sonido está bien. En el nombre de Jesús. El Facebook y también el YouTube. Estamos en YouTube, en vivo y en todo color. Gracias, gracias, gracias. Este programa, este martes, como lo hacemos casi todo el tiempo cuando podemos, de lunes a jueves. Gracias por poder compartir, todos los que se conectan esta noche, todos los que van a ver el programa después. Esperamos poder ser de bendición. Gracias, Juancito. Buen sonido, buena imagen, buenísimo. De reino. Nuestro propósito con el programa es siempre edificar, ser de bendición a alguien. Uno no sabe a dónde pueda llegar un programa, a dónde pueda llegar una palabra que pueda compartir uno por medio del Espíritu de Dios. Uno no sabe quién va a ser edificado en un momento dado, o también confirmación a alguien que le pueda servir de confirmación. Yo creo que todos necesitamos experimentar, los que estamos en Cristo, obviamente, el cuerpo de Cristo. Creo que es una demanda que no todo el tiempo se cumple, pero me parece que es una demanda para todos los que están en Cristo, prepararse para poder ser de bendición a otro en un momento dado. El propósito del cristianismo verdadero
no es solamente para adquirir bendiciones y pensar en uno mismo. El verdadero cristianismo tiene que ver con prepararse para servir y ser de bendición a otros. La necesidad cada día pareciera que va aumentando más. Nosotros mismos hoy, yo con mi esposa, estuvimos orando por unas personas y ayudándolos a una situación que están pasando. Y la verdad que cada día se da cuenta uno que si uno se sale de estar pensando nada más en los problemas de uno y cómo resolver los problemas de uno, concentrado nada más en uno, hay veces la manifestación del egocentrismo, porque se da cuenta uno cuánta cantidad de personas pueden estar peor que uno. Por eso estos mensajes y este programa es para reflexionar, para edificar, para construir, para hacer de bendición a alguien. Obviamente, casi siempre desde el punto de vista de enseñanza, el cómo poner en práctica la vida de un creyente, cómo poder ser un creyente práctico, cómo poder ser un creyente que esté edificando en el reino de Dios. Todo. Por eso algo poderoso dijo Jesús, y está este versículo que quiero leer, que me viene a mi corazón, en los que van compartiendo por ahí. Les agradezco a todos los que comparten ahí en vivo en sus redes sociales. Si puede invitar a alguien, si puede compartir con alguien, sería bueno que lo pudiera hacer. Invitar a alguien que se pueda conectar. Jesús dijo algo muy poderoso, hablándole a aquel grupo de personas que Él escogió y se convirtieron en discípulos. Y esa palabra muchas veces no se entiende el significado poderoso que tiene y por qué Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, Pastor José, si estás por ahí que me lo puedas postear. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a las naciones. No solamente dijo, vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan una campaña, vayan y bauticen gente, porque más adelante dicen bautizándolos, pero Jesús dijo algo, esto va a sonar un poco crudo, pero se lo tengo que decir. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos es más importante que bautizar, porque cualquiera puede bautizar y no es tampoco algo que sea necesario y tiene que suceder para que alguien sea salvo. No, el bautizar no tiene nada que ver con ser salvo. Nadie se va a salvar por bautizarse. Se salva porque creyó en Jesucristo y en la obra de la cruz. Pero más importante que bautizar es hacer discípulos. El problema es que no hay mucha gente que quiera ser discípulos. Ese es uno de los problemas principales que tenemos en la iglesia cristiana hoy, que no hay mucha inversión para ser discípulos. Hay un montón de inversión en un montón de cosas más, como por ejemplo las campañas evangelísticas, que vengan miles de gente, que se reúnan un montón de gente. De nada va a servir o no va a cumplir su propósito completo, déjame ponerlo de esta forma, si esas personas no se discipulan. Y tampoco es solamente de que esas personas que un día en una campaña aceptaron a Jesús, vayan y se congreguen nada más. Y se repartan, los 5 que hicieron la campaña, se repartan de los que vinieron y hicieron la confesión y le tomaron toda la información y salieron 100 personas que vinieron, 25 para cada uno de los que hicieron la campaña. Tampoco ese es el propósito, porque el hecho de que esa persona vaya y se congregue, si esa persona no se disipula, el congregarse solamente no lo va a resolver todo. El congregarse no va a ser solamente lo que se necesita después que esa persona aceptó a Cristo. Eso lo estábamos hablando mi esposa y yo con situaciones que estamos viendo y que la venimos viendo hace muchos años. Personas que son creyentes, tú les preguntas si son creyentes, llevan años de creyentes, algunos desde cuna, desde que nacieron. Y cuando tú ves las reacciones, cuando tú ves
la forma en la que se expresan, cuando le haces una pregunta, la forma que respuesta, te dan cuenta que estas personas no han sido discipuladas, que han sido congregantes, que se han congregado y a lo mejor con buenas intenciones, con buenos deseos, pero se han congregado. De ahí para adelante no pasaron a ser discípulos, no aprendieron a ser discípulos para poder multiplicarse en otra gente también siendo discípulos. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendiciones, Aide. Saludos por ahí, por donde estés, allá en el sur de la Florida. Acá te hablamos desde el frío y la nieve, desde Chicago. Vuelvo al punto. Esa es una de las cosas por las cuales yo creo que hoy el cristianismo se ha vuelto tan ineficaz en un montón de áreas. Porque la inversión del discipulado no es solamente predicar en un púlpito el domingo y un miércoles. La visión de Jesús para el discipulado fue una inversión mucho más allá de predicar en un púlpito un domingo y un miércoles. Y hay personas que ni se conocen en esa congregación, hay personas que no se preparan, no se equipan para aprender a evangelizar correctamente, a discipular a otros, a poder moverse en el poder de Dios cuando haga falta, orar por una persona que necesita ser liberado de influencia de demonios y que ese discípulo sepa cómo ministrarle liberación. Eso no es solamente para unos élites o para un grupito nada más que están cerca del pastor y que son los líderes de la iglesia. No. Toda persona que Dios la salva con el propósito de convertirlo en líder, de que pueda liderar algo. Y para eso Jesús dijo en Mateo 28:19, vayan pues y hagan discípulos de las naciones. Eso fue una encomienda que le dio a aquella gente que estuvieron con él los 3 años y medio de su ministerio cuando él estuvo aquí en esta tierra. Saludo, hija de Luz Marina, bendiciones grandes, un abrazo fuerte. Hay que retomar algunos principios que se han descuidado, se han abandonado. Algunos nunca lo tomaron en serio. A lo mejor algunas personas piensan que el discipulado y con eso cumplen el mandato de Mateo 28:19 con una escuela dominical los domingos, hacer una escuela dominical, hacer una reunión de lo que le llaman escuela dominical, 20 minutos antes de empezar el servicio, 30 minutos antes de empezar el servicio. Tampoco. Eso no es discipulado. Discipulado es una inversión mucho más profunda que eso. Saludo Melba Roxana Calderón Alemán. Bendiciones grandes. Allá en Perú. Bendiciones ahí a toda la gente en Perú. Acuérdame antes de que termine el programa anunciar el evento que tenemos que viene pronto para Perú en abril, que no se me olvide. Así que quiero exhortar a toda persona que se conecta, a toda la gente que ve nuestros programas. Y usted sabe la línea en la que nosotros nos movemos y es enseñanza, educar, escolarizar. Si alguien me puede escribir esa palabra por ahí, escolarizar. Hay que escolarizar a la gente, hay que enseñarles el camino del discipulado, hay que enseñarles cómo llegar a ser un discípulo, hay que enseñarles las escrituras, cómo presentar las escrituras, cómo dar una enseñanza en algún área de las tantas que hay en la Biblia para un creyente. Quiero exhortar esta noche a toda persona que se vaya a conectar y a los que van a ver el programa más adelante que tenemos que ir más allá de ser solamente creyentes. Algunas personas piensan, bueno, mientras el cielo está lleno de creyentes, con eso la iglesia cumplió aquí en la tierra. No, nada que ver. El propósito no es solamente que el cielo esté lleno de creyentes. El propósito es que el reino se pueda manifestar aquí en la tierra. Por eso Jesús le dijo, el reino no lo busquen con señales en el cielo, con señales externas. El cielo está entre ustedes. El reino está entre ustedes, perdón. No busquen señales del reino exteriormente, porque el reino de Dios está entre ustedes. Ahorita el pastor José me va a postear esa escritura. Ahí también saludos, bendiciones grandes, Pastor Joel, en el nombre de Jesús. Ahí cuando termine el programa te escribo. El reino está entre ustedes y ese es el propósito para el
¿Por qué Jesús manda a ser discípulos? Para que los discípulos podamos manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Que podamos manifestar el reino de Dios. Tanta necesidad que hay, hermano. Uno se pone a mirar los videos. Estuve mirando algunos videos hoy de la situación en el Medio Oriente, en ese triste pueblo perseguido de los palestinos, y ver los niños ahora con el frío, la necesidad y el terror que están viviendo. Y le digo que es para rascarse la cabeza, es para ir a orar rápido. Señor, corta los días, entre más rápido los cortes mejor, de ver esas criaturas pasando ese crimen, apoyado por naciones como esta misma nación de los Estados Unidos, apoyado por esta nación, el genocidio de Gaza, que como lo he dicho 1.000.000 de veces, que ni la misma iglesia quiere hablar de eso, por la doctrina evangélica que hay dispensacionalista, de que como son el pueblo judío, el pueblo de Dios, pues todo lo que ellos hagan, eso Dios se lo bendice y Dios se lo respalda. Y si no lo bendice y lo respalda, no te preocupes, que Dios los va a corregir porque son hijos de Dios. Nada que ver. Esa es la simiente de Satanás en la mayoría. En su mayoría son la simiente de Satanás, manifestando el espíritu diabólico de Satanás. Lo mismo se está viendo ahora, las cosas que están saliendo en Argentina y en Chile. Han descubierto los miles de hectáreas que se están quemando y los fuegos que han soltado por todo eso. Es una situación diabólica de una simiente bien satánica que está haciendo bastante daño en esta tierra, y es triste que la iglesia esté tan engañada y tan confundida, el no poder entender lo que la simiente de Satanás está haciendo aún en la misma iglesia, y ver los comentarios de pastores y líderes aquí en este país comprados por el sionismo, vendidos a la religión del sionismo. Impresionante, totalmente impresionante lo que se está viendo hoy en la iglesia, entre comillas, cristiana. Es un voltaje serio lo que se está viendo hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. A ver si me pones por ahí, Pastor José, el reino de Dios está en medio de ustedes. No solamente que ha llegado, sino el versículo donde dice, el reino de Dios está entre ustedes. No, creo que Mateo 18, no busquen el reino de Dios por señales, sino búsquelo entre ustedes, porque el reino está entre ustedes. Eso es importante entenderlo en el día de hoy. Estamos viviendo situaciones críticas a nivel mundial. La situación pareciera que cada día va incrementando más en el engaño, en la manipulación de los gobiernos, en el abuso social impresionante. No se va a terminar, eso va a aumentar. El abuso social cada día va a aumentar más. La confusión de las naciones cada día va a aumentar más, no va a disminuir. ¿Por qué? No importa lo que oremos. No importa cuánto oremos, no va a disminuir. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, la palabra lo habla bien claro, que aumentará la maldad del hombre, aumentará la perversión del hombre, aumentará ya aquí en el gobierno han pasado la ley, el Senado, donde aprobaron legalmente que se exponga la carpeta con toda la información que hay del Epstein, y han investigado un montón de reportes que han querido cubrir, pero ha habido gente que se ha dedicado a poder meterse allá adentro y ver todo el hackeo y todo lo que han tratado de sacar de la información que hay en el agente Mossad Epstein. Era un agente de los sionistas usándolo para chantaje, y ahí están, el Senado ha dado la orden de que se exponga toda la gente que están allá adentro metida en pedofilia, tráfico de niños, tráfico de órganos, orgías, perversiones, las cosas más terribles que se puedan oír de la isla del Epstein, y toda la gente que está metida allá adentro, hasta los codos está el asunto con las cosas que se están soltando. Toda mentira del diablo, todo lo oculto, todos los que están operando bajo el gobierno de Satanás van a ser expuestos y van a salir a la luz. Entre el cielo y la tierra nada va a quedar oculto. Así que definitivamente que tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios de estar preparados para las cosas que vienen, de estar informados correctamente.
de tener convicción del Espíritu de Dios, en poder reconocer las cosas hoy que no son verdad, que están mezcladas, que el diablo tiene mezclado un montón de cosas que no están aclarando el panorama, sino más bien confundiendo el panorama hasta de la misma iglesia. Impresionante. Estaba viendo hoy algunos videos de ciertas cosas que están sucediendo en diferentes lugares y definitivamente que más que nunca el pueblo necesita volver al clamor y volver a la oración de pedirle al Señor su intervención divina en recortar los días, recortar estos tiempos de tanta maldad que hay. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio, por causa de que algunas personas se han conectado después. Urge que cambie la oración egocéntrica y que cambie la oración de solamente Dios bendíceme a mí, Dios resuélveme a mí, Dios dame a mí, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Ese evangelio tan podrido, ese evangelio tan egocéntrico que ha salido de muchos púlpitos y de muchos lugares y de muchos predicadores. Necesitamos echar eso para la basura y entender de que hay que clamarle a Dios por que su justicia se manifieste en esta tierra, especialmente cuando uno ve tantos lugares en diferentes naciones. Ver una de las cosas que me he dado cuenta, y hacía un comentario hace un par de días, hay una persona que estaba mirando que las expresiones que hay tanto de palabras como de hechos en los ejemplos que dejó Jesús en los evangelios cuando se refirió a los niños, una de las cosas que mencionó, dejar a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de Dios. Eso es uno de los comentarios. Y ver también el trato que tuvo Jesús en las diferentes ocasiones cuando se refirió a los niños. Y comentaba esta persona que definitivamente Satanás se ha enfocado en causar daño a una de las cosas más apreciadas en el corazón de Dios, que son los niños. Cuando digo, dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y pareciera que tanto el diablo como la simiente satánica que viene de Satanás, los religiosos que vienen con esa misma simiente de Satanás, se han ocupado de hacer gran estrago y de hacer daño a los niños a nivel mundial. Es impresionante los reportes y las cosas que están saliendo de los atrofios que se están viendo en los niños a nivel mundial en un montón de lugares. Lo más terrible es cuando se mencionan gente, como lo dije ahorita, que aparentan religiosos y que aparentan ser de la Biblia y que aparentan ser del antiguo, de lo que era el Israel antiguo y los judíos antiguos, y no tiene nada que ver en lo absoluto, ni su ADN ni su descendencia tiene que ver nada con eso, sino que han robado una identidad y han tomado la posición de decir que son pueblo de Dios para justificar los estragos y las aberraciones diabólicas que están haciendo hasta el día de hoy. Es impresionante a dónde ha llegado esta sociedad con la influencia de Satanás. El Señor lo reprenda 1.000.000 de veces. Bendiciones, Rocío. Saludos grandes por ahí en el nombre de Jesús. Saludos, hermana Joana. Bendiciones grandes allá en Trinidad. Aquí está el versículo, Lucas 17:21. No van a decir está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Gracias por poner la escritura. El reino de Dios está en medio de ustedes. No está en señales en el cielo ni en las nubes, sino que está en medio de ustedes. Esa realidad se tiene que manifestar en la vida de muchas personas todavía. Que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y que esa es una de las esperanzas que todavía tiene esta sociedad. Que haya un pueblo que pueda manifestar que nosotros somos de un reino diferente. Y no sentirse acomplejado, intimidado, no importa que haya persecución, que haya rechazo y que haya un montón de cuestiones en esta sociedad que van a rechazar y que van a perseguir y que van a maldecir, como dijo Jesús. Si a mí me pasó, a ustedes también les va a pasar. Pero deberíamos de estar con la frente en alto en el nombre de Jesús. Deberíamos de estar con la frente en alto y darnos cuenta que somos privilegiados
Somos privilegiados de ser llamados a ese reino, ¿ok? Somos privilegiados de haber salido por la gracia del Señor de donde nos sacó y poder manifestar ese reino y la necesidad que hay en la sociedad de que la gente conozca que hay un reino diferente, que hay un reino donde hay pruebas, pero también puede haber paz al lado de las pruebas. Hay dificultades, Jesús lo dijo, a través de muchas tribulaciones entraréis en el reino de los cielos, pero no amedrentéis, no dejéis amedrentar, yo he vencido al mundo y estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. En un reino donde va a haber persecución, malos entendidos, aún en la propia familia te pueden rechazar, te pueden dar la espalda, pero saber que la compañía del Señor va a estar contigo ahí hasta el fin. Una de las cosas clave que quiero mencionar referente al reino, que según vas aprendiendo a conocer el reino de Dios y a conocer al Rey del reino, que es tan importante conocer al Rey del reino, sabes, una de las cosas importantes que va sucediendo en la vida de esa persona que decide caminar en ese camino estrecho que le mencionó el Señor. El camino es estrecho, el camino a la justicia, el camino a caminar con el Señor, es estrecho el camino, pero sabes que se te va el miedo de un montón de cosas que antes tenías. Si es una de las cosas importantes descubrir al Rey y el reino, es que los miedos que antes te azotaban, los miedos que antes te paralizaban, que te hacían temblar la rodilla, los complejos, el sufrir por el rechazo, el sufrir porque la gente te dé la espalda, el sufrir porque la gente te critique, toda esa cantidad de cuestiones que en la naturaleza caída, la naturaleza humana caída, prevalece todo eso que acabo de mencionar. Cuando vas descubriendo al Rey y su reino, se te empiezan a ir un montón de temores de tu vida. Si alguien está escuchando lo que estoy diciendo y está de acuerdo con eso, póngame ahí, sí, póngame 3 veces sí. Se me han ido un montón de miedos. Te das cuenta el valor y el poder que tiene la vida eterna. Te empiezas a dar cuenta lo temporal, como dice la Biblia, que es la vida del hombre. Los otros días me ministró una palabra importante a mi corazón que la quiero compartir ahora. Tuve la oportunidad de compartir parte de ella porque no tuve suficiente tiempo cuando estuve con el pastor Joel ahí en Austin, Texas, la semana pasada. Y voy a mencionar un par de cosas ahí, pero es importante, y vuelvo a repetir, gracias Pastor Joel, póngame ahí, los que están conectados, póngame, sí, se te va el temor a un montón de cosas, hermano. Usted no sabe cuánta gente en la misma iglesia literalmente están atormentados o a base de pastillas para poder lidiar con la depresión, ataques de pánico, atormentado literalmente por no saber qué es lo que va a pasar mañana, o si se entera lo que va a pasar, peor todavía, a lo mejor más se va a atormentar. Si hay algo que se ha perdido en la vida de muchos creyentes, me doy cuenta aquí en este país, los Estados Unidos, estaba hablando de eso los otros días, como montones de personas han venido a este país con sueños, con deseos, con prosperar, con venir a buscar un dinero para un día tal, un año tal, después de tantos años volver a su país y llevarse un billetillo, como dicen en Honduras, para su país. Pero me doy cuenta la cantidad de personas que pierden su vida espiritual aquí en este país. Impresionante es. Impresionante cómo las personas que vinieron, inclusive creyentes de su país, vinieron para acá y los agarró la centrífuga del trabajo, del empleo, de los biles, de pagar renta, de pagar esto, de lo otro, y de también tratar de ahorrar para llevarse un billetillo el día que vaya a su país, si es que llega ahí a ese año, si es que llega ahí a ese día. Y en medio de todo ese proceso pierden su vida espiritual.
se congregan un día a la semana, por decir así, y no perder la costumbre, entre comillas, de ser cristiano, y creen que con congregarse un día a la semana, que con eso ya van a resolver, pero cuando vas un poquito más profundo y empiezas a investigar, te das cuenta que su vida espiritual está literalmente seca. En una de las cosas donde se empieza a secar la vida espiritual es cuando la persona ya la oración le es una carga. Ya orar es una carga. Ya no le da tiempo a orar. Se levanta apurado y se acuesta cansado. Esa es la vida. Por eso es que alguna gente no quieren hablar algunas verdades de las diferentes culturas y especialmente de la vida aquí en este país. La gente se piensa que la vida en los Estados Unidos, la gente en Latinoamérica es también en muchos casos ha sido la culpa de las mismas mentiras que han salido de los que están aquí de su país, que hablan y dicen cosas que no tienen toda la verdad. Y hay alguna gente que no quiere tampoco hablar la verdad ni la realidad de lo que se vive en este país. ¿Cuánta gente no he conocido yo en todos los años que he vivido en esta nación? Que en su país buscaban más de Dios con la necesidad que tenían. Aquí la situación del trabajo y de las preocupaciones y de las ansiedades y también de la diversión y del entretenimiento y de tratar de conseguir cosas, su vida espiritual se seca literalmente. Literalmente seco espiritual. Eso es un caso muy común que se ve en esta nación. Y alguna gente dirá, bueno, por eso es que hace falta avivamiento en los Estados Unidos. ¿Avivamiento? No, hombre, no. Avivamiento es seguir avivando lo que estaba muerto. Y el problema es que como creyentes, nosotros no necesitamos un avivamiento. Un avivamiento lo debe tener alguien que estaba muerto, que está en el mundo. Ese necesita avivarse o necesita resucitarse. En la iglesia lo que necesita es una reforma del estilo de vida que mucha gente ha cogido, que se ha dejado afectar por la cultura, por la sociedad, por la economía, por los deseos, por las ambiciones, por los sueños y por un montón de cuestiones, y su vida espiritual se le ha secado. Ese no necesita un avivamiento. Ese lo que necesita es una reforma, que pueda reformarse su estilo de vida, que pueda reformar los principios y las cosas de prioridades que se distorsionaron con el estilo de vida y con la influencia. Si somos sinceros y nos damos cuenta, en todo país es lo mismo, pero obviamente que en los países occidentales, en un país como este, que aquí no te dan chance para estar 2 o 3 días sin trabajo. Aquí está 2 o 3 días sin trabajo y te vas a sentir el golpe a fin de mes, porque la renta no son 2 centavos, no son $50 ni $100 como muchos piensan. Aunque hay estados que son un poco más baratos que otros. La comparación me la conozco porque conozco casi todo este país. De, por ejemplo, vivir en Miami y vivir aquí en Chicago, el cambio de economía, el cambio del alquiler, el cambio también del pago, las situaciones que tienes que confrontar diferentes totalmente a Miami, a lo que hay aquí, por ejemplo, en el manejar con nieve, en el manejar con frío, el ir de un lugar a otro aquí, a cualquier lugar alrededor de la ciudad de Chicago, los suburbios, cualquier lugar, 1 hora por lo menos de tráfico, 1 hora y pico manejando para ir de un lugar a otro. Del tamaño que tiene la ciudad y los expressways, manejando por los expressways para poder de un lugar a otro ir a trabajar 1 hora, media hora de trabajo, 45 minutos manejando. Todos los lugares son diferentes, cada lugar tiene su alta y sus bajas. Pero vuelvo a repetir, la presión que se está viviendo en el tiempo de hoy nos debe de poner a pensar. Y no es que no hay solución, no es que no hay alivio, no es que se va a perder toda la paz. No. Si volvemos en sí, si entendemos, si examinamos las prioridades, alguien tiene que oír esto que le voy a decir y lo debe de considerar. Y como lo dije ayer, cumplí 67 años. Y gracias por todos los que dedicaron el tiempo para mandar un mensaje, para saludar, los cariños, los abrazos, las personas que se acordaron. Muchas gracias por todos esos detalles. Hay veces que eso es lo que hace la diferencia, los pequeños detalles. Los hombres hay veces para eso somos un poco complicados, la mujer es un poco más fácil para los detalles que el varón, pero gracias por todo lo que le hicieron. Pero
Esa es otra cosa que últimamente con la edad también va aprendiendo uno. Los años, los países que he viajado, los lugares que he estado predicando, y quisiera que alguien me pudiera escribir esto para que quede también ahí escrito en el chat. Aprende a simplificar tu estilo de vida. Si hay algo que va a ser necesario, especialmente para el pueblo cristiano, para la persona que de verdad quiere caminar con la libertad que Cristo nos ha ofrecido en una sociedad tan turbulenta, en una sociedad donde los cambios se están viendo drásticos de un día para otro, en un montón de áreas, una de las cosas que tenemos que considerar es aprender a simplificar nuestro estilo de vida. Definitivamente. Vamos a tener que aprender a simplificar nuestro estilo de vida. Hay muchas personas que viven bajo un nivel de presión por querer ciertos logros, por querer mantener cierto estatus, por querer aparentar cierto estilo de vida, por querer vestirse de tal forma. Y aún siendo creyentes, esto no te creas que la iglesia está exenta de eso. Personas muy bien intencionadas que son creyentes, pero todavía tiene demasiado control esas cosas sobre su vida personal. Todavía tiene demasiado lugar esas áreas en el corazón de muchas personas en la iglesia. Y hay veces que ponemos más énfasis en las cosas naturales que en las cosas espirituales. Gracias, Berenice. Bendiciones grandes por ahí. Un abrazo fuerte desde la ciudad de los vientos, del frío y del snow. Si hay algo que hay que entender en el día de hoy, es que hay que aprender como creyentes para ser más efectivos a simplificar nuestro estilo de vida. Otras personas tú le mencionas, mira, el problema que vos tenés por la experiencia que he tenido, por lo que he aprendido, es que tienes que aprender a reducir tu estándar de vida. Antibíblico. Hay gente que así mismo te lo va a decir. Antibíblico. A mí Dios me salvó y me llamó para darme más, para prosperarme más, para incrementar mis graneros, para vivir en opulencia. Estás equivocado. Tienes el evangelio torcido. Vuelvo a repetir, tienes el evangelio torcido, porque si hay algo que tiene el evangelio verdadero, es que funciona en todas partes del mundo. Su énfasis funciona en cualquier economía, funciona en cualquier nación. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien me oyó lo que acabo de decir? El evangelio verdadero funciona en cualquier parte del mundo. Y su énfasis no es en el dinero ni en las posesiones. Eso fue parte de la falsa enseñanza que salieron hace años y sigue todavía. No te creas tú que eso no sigue. Sigue todavía la influencia de la cuestión financiera en el evangelio. El evangelio verdadero funciona en cualquier economía, en cualquier parte del mundo, porque su énfasis no es adquirir cosas. Su énfasis no es tener cosas físicas. Dice que Dios suplirá a los que le obedecen, a los que aprenden sus necesidades. Y muchas veces estamos confundidos en lo que es una necesidad. Estamos confundidos en lo que es una necesidad, a lo que es un capricho, a lo que es un estilo de vida, a lo que es la forma en la que yo veo las cosas. Mi necesidad es esta, mi necesidad es tener todo esto que tengo aquí. Si no tengo todo eso, mis necesidades no están resueltas. Escucha, la necesidad para alguna gente es poder tener un plato de comida para sus hijos antes de acostarse a dormir. Y no lo tienen. La necesidad para algunas personas es tener cierto tipo de muebles, de cierta calidad de muebles, para cuando vengan a mi casa se sienten en unos muebles de marca, de fulano de tal. Olvídate de eso, hermano. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? Es más importante cuando tú entres en una casa que encuentres ahí la paz de Cristo, aunque tengas que sentarte en el piso, que no que cuando entres ahí te encuentres un montón de carnalidades y de cochinadas que no tienen nada que ver con el Espíritu de Cristo,
aunque tenga muebles de marca y muebles carísimos, que a lo mejor lo debe y tiene que pagar todos los meses y vivir sigileado para estar pagando esos muebles ahí para que cuando vengan vea que tiene muebles de marca en tu casa. Esa vanidad y esa cochinada, ese es el problema que tenemos que, por eso alguien tiene que, como dijo una vez un pastor ahí, se tenía que decir y se dijo. Alabado sea Cristo. Gracias, Pastor José. Bien claro lo dijo Jesús. Esa escritura es más que nunca necesaria. Mateo 11, del 28 en adelante. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es algo que quiero dejar en el programa de hoy, porque algunas veces el programa sale espontáneo. No es que yo tenga una lista y tiene que salir de acuerdo a la lista. No, gracias a Dios el programa, el Espíritu Santo, yo lo que hago es orar y prepararme, y lo que me ponga en mi corazón lo trato de compartir, aunque tengo esto aquí en mi corazón también, que si no lo haré hoy, pues lo haré mañana si Dios me lo permite. Pero vuelvo al punto. Saludos, Marilú, bendiciones grandes. Gracias por ese versículo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ok? Y es importante mencionar que muchas veces cogemos un versículo y lo acomodamos a nuestra manera. Cuando dice ahí, y todo lo demás vendrá por añadidura, es todo lo demás que sea tu necesidad vendrá por añadidura. Merita, para entender el contexto de todo lo que se está tratando de explicar a través de ese versículo, Dios proveerá vuestras necesidades, no vuestros caprichos. Quiere decir que cuando buscas el reino de Dios y su justicia, Dios se va a encargar de suplir tus necesidades. Obviamente, cuando tú hagas también la parte tuya, que esa es otra mala interpretación que hay. Cualquiera que no tiene explicación dice, bueno, buscar el reino de Dios y su justicia, tiene su manera de hacerlo, tiene su propia interpretación de hacerlo, de lo que eso significa, buscar el reino de Dios y su justicia, y después dice, bueno, yo lo busco así, y entonces Dios me tiene que añadir todo lo demás que yo necesito. No, tienes que hacerlo de la forma que Dios manda a que busques y pongas primeramente el reino y su justicia. Tienes que hacerlo como Él manda, porque Dios tiene una forma, y eso hay veces también lo que nos falta. Y hoy mi esposa y yo lo compartíamos en una situación que estábamos viendo, donde hablábamos la realidad de lo que dice la Escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso necesitamos no solamente prédica de la Biblia, necesitamos a alguien que me ayude y que me explique a poder entender lo que estoy leyendo, porque si lo pongo a mi manera, ese es el problema, que cogemos una escritura y queremos aplicarla a nuestra vida, y a lo mejor esa escritura tiene una verdad, definitivamente, pero tiene una verdad que puede haber sido para ese momento, tiene una verdad que puede tener un principio a esa verdad, pero no es aplicable necesariamente al caso mío, o que yo la force a mi manera para que esa escritura me funcione. Y ahí también es otro punto donde muchas personas quedan golpeados en su fe, porque lo leen y dicen, bueno, pero ahí dice, yo lo hago, yo trato, pero no me funciona, porque posiblemente lo está interpretando mal. Posiblemente no está entendiendo el texto de lo que está compartiendo las Escrituras, y estamos mal aplicando las Escrituras por mal entendimiento, por falta de explicación, por caprichos, por doctrinas. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que me pone aquí el pastor José, Lucas 10:41, respondiendo a eso le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María la escogió por la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de ese espíritu que estaba en Marta, Dios. Antes de que Marta madurara, antes de que Marta entendiera, antes de que Marta llegara a conocer al Cristo de la gloria y haya podido transicionar del afán a la madurez, del afán a entender lo que María había escogido, que era la adoración y no el afán. No es que no haya que resolver a lo mejor las necesidades que Marta quería resolver, pero de la forma que lo estaba haciendo y en el momento que lo estaba haciendo, el Señor la reprocha. Quiere decir que ella podía estar haciendo algo mejor en ese momento, que fue lo que hizo María.
Muchas veces también ese es el problema, que somos caprichosos. Nos encaprichamos en algo y tiene que ser así. Ah, Dios dice, ok. Jesús se lo dijo a Marta. Vos escogiste eso. Bueno, mira, María escogió algo mejor que tú. No la forzó Jesús. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Dios no nos forza. Dios no nos forza. Muchas veces nos deja para que aprendamos. Y hay veces hay que cogerse el garrotazo o hay que coger la reprendida. Y no todo el tiempo la corregimos en el momento. A veces nos demoramos todavía después de haber cogido el garrotazo y la corrección. Nos demoramos a poder transicionar. Porque Dios no nos forza. Jesús no forzó a Marta a que viniera a ser como María. No, a que ella escogió. María escogió y le dijo, este escogió lo mejor. Y vos ahí le dice, estás afanada. Alabado sea Cristo. Afanada y turbada. Alaba a Dios. Gracias, Pastor José. Estás conectado, siervo. Estamos en el Espíritu. Mi alma alaba al que vive. ¿Cuántos hoy están en esa situación? Afanado y turbado. Padre, hablo paz en este programa en esta noche. Espíritu Santo, te ruego que a través de esas cámaras, cualquier persona que esté ahora conectado, que se vaya a conectar o que vaya a ver el programa, cualquier parte que esté afanada y turbado, que pueda escoger lo que escogió María y pueda, Señor, caer a tus pies y encontrar paz en medio de toda tormenta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nos sirva ese mensaje. Esa nota viene de parte de Dios, lo que puso el pastor José ahí, que esta noche podamos escoger lo que escogió María, aprender a adorar más al Señor y dejar el afán y el estar turbado. Una de las cosas por las cuales como padres también tenemos que aprender estos puntos es porque nuestros hijos van a pagar las consecuencias. En esta sociedad que estamos viviendo hoy, que está continuamente influenciando y bombardeando a los niños con el montón de juguetes, el montón de cosas que salen. Ahora tú ves a un muchacho con 7, 8 años y ya tiene su teléfono personal con internet y todo. Ilimitado con el control del padre. No, los padres no tienen control sobre el teléfono, lo que mira y cuánto tiempo lo usa. Por eso es que los padres tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones, porque los que vienen atrás también van a acarrear con el desorden, el afán, con la vanagloria que se está viviendo en este mundo en este día. Tenemos que tomar las cosas un poco más serias. Así que quiero dejarle estos versículos sobre este capítulo que voy a estar ahí tocando en varias ocasiones, porque hoy no lo voy a poder terminar. Lucía Santiago, bendiciones grandes por ahí. Pónganos de qué parte del mundo se ha conectado en el nombre de Jesús. Este es un tiempo donde hace falta, hermano, por todas las cosas que se están. Pastor Oscar Tumbes, amén, bendiciones grandes. Saludos por allá a toda la gente en Tumbes. Esperamos en abril poder estar por allá por Tumbes y por Piura. Que Dios nos ayude para que todo salga como se ha preparado y que como se está preparando, y que podamos tener un tiempo especial y compartir allá con todos nuestros hermanos en Perú. Isaías 40, los otros días estuve mencionando sobre esa pauta que me llegó los otros días, el capítulo 40 de Isaías, el capítulo completo, y dice, consuelen a mi pueblo. Y aunque a lo mejor no parezca o no suene como consolación, las pautas que le estoy comentando esta noche tienen que ver con consuelo. Porque muchas veces el consuelo no se recibe porque no se recibe la instrucción para ser consolado. Muchas veces queremos consuelo, pero no queremos la instrucción de algunas cosas que tenemos que dejar, que nos están atormentando, para poder recibir el consuelo. Por eso es que es importante la palabra. La palabra dice que envió su palabra y sanó hasta sus huesos. El poder de la palabra puede sanar hasta los huesos, las emociones, los traumas, las enfermedades, la influencia de demonios. La palabra es medicina en todas las áreas.
del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Pero muchas veces no queremos el consejo de las cosas que estamos haciendo mal, equivocados, por capricho o por ignorancia, y por eso no recibimos consuelo. Si hay algo que hace falta hoy, que urge en un montón de situaciones en el pueblo, es el consuelo. Y yo creo que últimamente el Espíritu Santo, desde que me mostró este capítulo, me puse a estudiarlo y a analizarlo, definitivamente que hace falta mucho consuelo en el pueblo de Dios. El verdadero consuelo no es, como dice el Señor en una de las ocasiones, que reprende a los líderes, que le dice que le están diciendo al pueblo, paz, paz, y no hay paz. Y sanan, Isaías capítulo 6, sanan livianamente la herida de mi pueblo, diciéndole paz, paz, y no hay paz. No es sanar la herida livianamente. Y por eso la palabra tiene que venir también con instrucción. La palabra tiene que venir con instrucción y tenemos que dejarnos tratar como el médico a su cliente, ¿okay? Que le dice lo que tienes que tomar, los síntomas que tienes, te hicimos el examen y tienes que tomarte estas pastillas cada 8 horas para que te puedan hacer efecto. Saludo mi pastor Argilio, buenas noches, bendiciones. Muchas veces queremos consuelo, pero no queremos la palabra para traer el consuelo. Sea consolado esta noche en lo que lo tiene agobiado, lo que lo tiene atormentado, las presiones que tiene. No permita que eso lo lleve al hueco antes de tiempo. No permita que la situación de las presiones, como estaba Marta, que Jesús le menciona y lo habla bien clarito, la situación que tenía, afanada y turbada. Y si el pastor José puso ese versículo ahí, es porque ese versículo nos hace falta a todos, incluyendo a mí. Yo no quiero estar afanado y turbado. Y que el Señor me lo tenga que decir. Que el Señor se lo tuvo que decir a Marta. Y decirle, tu hermana escogió lo mejor. ¿Por qué vos no lo escogés también? ¿Por qué no escogemos lo mejor? Y dejar de estar afanados y turbados. Que hay personas que se van de este planeta aún siendo creyentes antes de tiempo. Y gloria a Dios, que está salvo, se va para la gloria de Dios. Pero a lo mejor le faltaban cosas todavía que cumplir aquí y colaboró con irse antes de tiempo por estar aturbado y afanado. ¿Me vas a decir a mí que no hay gente en el cristianismo y en la iglesia con el estilo de vida que se vive hoy que no están aturbados y afanados? Ponte a preguntar cómo puede ser que estando la presencia de Dios allí, porque ahí estaba Dios, Jesús es Dios, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser que la presencia de Dios fue, o qué era lo que le pasaba a Marta, que estando la presencia de Dios ahí, Jesús le tiene que hablar y le dice que está afanada y aturbada delante de la presencia de Dios? Eso es increíble. Cualquiera puede decir, delante de la presencia de Dios debería estar tirada en el piso, besándole los pies, abrazando al maestro o haciendo lo que estaba haciendo María, que estaba en un gesto de adoración, de expresarle su amor al Señor. ¿Cómo puede ser que delante de la presencia del Dios vivo, la expresión de la gloria del Padre era Jesús y Marta estaba en ese estado? Mi alma alaba a Cristo. ¿Me va a decir que hoy no va a haber gente así? Saludos, Jessica, bendiciones por ahí desde Tumbes. ¿Me va a decir que hoy no hay gente así? En la misma iglesia, en el mismo servicio, no pudo recibir, no pudo adorar, no pudo dar tampoco, no pudo relajarse, no pudo salir bendecido, porque en el mismo servicio estaba turbada y afanada. Si Marta pudo estar en la presencia de Jesús turbada y afanada, dígame hoy cómo no va a haber gente así. Espero que esta noche esta palabra le pueda servir a alguien y pueda ser libre de todo tu afán, afanada y turbada, y que puedas buscar el verdadero descanso en Cristo Jesús. Que los caprichos, la ignorancia, la soberbia, el orgullo, la irresponsabilidad esté causando tanto afán
y tanta persona turbada aún en la misma iglesia. Y el reino no puede avanzar saludablemente de esa forma. ¿Cómo va a poder avanzar el reino saludablemente con personas afanados y turbados? No puede avanzar el reino. Si el mundo está así, el mundo está loco, la gente ya no sabe en qué tipo de droga consumir. Uno de los problemas que hay con la cuestión del tráfico de droga, aquí mismo con todo lo que han querido hacer y lo que siguen queriendo hacer, es que por más que le impidan y por más que pongan control, lo que hace es que sube el precio en los consumidores, pero sigue la gente consumiendo la droga. Ahora lo que le va a salir es más caro, pero la siguen consumiendo. Aquellos la siguen produciendo porque hay gente que la siguen consumiendo aquí en este país de todos los niveles sociales. De arriba para abajo y de abajo para arriba. No hay nivel social con el consumo que hay de droga. ¿Por qué? Porque la gente está turbado, afanado, atormentado por demonios. Atormentados por demonios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que la iglesia necesita una reforma. El creyente necesita una reforma. Para poder en medio de una sociedad que definitivamente están turbados, afanados, atormentados, desconectados. Como ayer lo mencioné, están en coma. Hay personas en el mundo que tú no le puedes exigir nada porque está en coma. Estás hablando con un vegetal espiritual. Que por más que lo reprenda o por más que estás hablando con un vegetal espiritual, está en coma espiritual. Ese no va a volver en sí hasta que Cristo no le amanezca, porque está en tinieblas. Por eso lo tenemos que tener bien claro, porque a veces se frustra uno de ver a la gente como manejan en la calle, aquí mismo en esta ciudad de Chicago. Eso es terrible, terrible para manejar, terrible, terrible, terrible. Olvídate de límite de velocidad. Si vos no te vas moviendo con el grupo, el carro te lo van empujando, te van empujando el carro por el bumper de atrás, literalmente. Pero se tiene que dar cuenta uno, es que estamos en medio de una sociedad que está en coma, desconectados de la vida totalmente. Alabado sea el nombre de Cristo. Asimismo, como dice Berenice, dice que fuman marihuana para quitar la ansiedad. Ese voltaje. Han querido legalizar la marihuana en un montón de estados. Han querido legalizar la marihuana porque supuestamente ayuda a poder calmar la ansiedad, para darte un calm, para ponerte más relax. Después lo que no sabe es cuando venga el down, que sale del efecto, lo que le viene después, el instinto de suicidio y los demonios que lo van a atormentar, que vienen junto con la droga, porque los demonios trabajan con la droga, definitivamente. Consolad a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Chicago, hablen al corazón de Tumbes, hablen al corazón de Austin, Texas. Hablen al corazón de la ciudad, de las naciones. Hablen y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su guerra ha terminado, que la guerra con el pecado terminó en la cruz del Calvario con Cristo y por eso tienen que venir a Cristo, que su iniquidad ha sido quitada. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y por eso el Evangelio tiene que traer esas buenas nuevas, porque es la única esperanza que tiene esta sociedad, es poderle dar ese evangelio de buenas nuevas. La lucha principal, Cristo la venció en la cruz del Calvario. A Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, le quitó las llaves y dice el versículo, su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Es decir, que por todos los pecados que había, Cristo tuvo que ir a la cruz y ahora se recibe la doble porción de bendición por medio de Cristo Jesús. Esa esperanza tiene que estar viva en la boca de la iglesia y en la boca del creyente, poder presentar esa bendición
de consuelo a través de Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio está vivo hasta el día de hoy, hermano. La palabra de Cristo tiene hasta el día de hoy, desafortunadamente, como lo hemos dicho en un montón de programas, en muchos lugares, que se pueden decir ministerios, iglesias de tal denominación, de tal creencia, de tal credo, de tal doctrina, esa parte no se enfatiza bien. Se enfatiza más la condición del pecado en el que está el individuo y reprocharle el pecado en el que vive. Obviamente que no le va a prestar más atención a ese mensaje. Si la persona sabe que está chueca, sabe que está afanado, golpeado, endrogado, lleno de pecado por todos lados, y coger y meterle el dedo en la llaga y restregárselo más todavía, no va a traerle ninguna consolación. La consolación la tiene cuando presentes el Evangelio de la cruz, cuando presentes lo que Cristo hizo en la cruz. Dice el libro de Romanos, creo que es el capítulo 5, que aún, a ver si el pastor José me lo busca, aún cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El mensaje de la esperanza que pueda traer consuelo, a un mundo que está desconsolado, es poder hacerle entender que aún cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Cristo murió en la cruz del Calvario para traerle esperanza y consuelo a la humanidad. ¡Qué voltaje! Mi alma alaba al que vive. Así mismo es, hermana Lucía. Dice que el Señor le dijo en oración: reforma quiero y no sacrificios. Obediencia quiero y no sacrificios. Si queremos de verdad poder ser un pueblo de consuelo para esta sociedad, inclusive para mucha gente en la iglesia, hay que esforzarse por entender el evangelio correcto, por entender cómo presentar las buenas nuevas que traen consolación. Hay mucho afán en el día de hoy para restregarle el pecado y toda la inmundicia que la gente está haciendo. Pero ¿sabes qué? Eso no lo va a sacar de ahí. Lo que lo va a sacar de ahí es presentarle lo que dice, no sé si el pastor José me lo puede buscar por ahí, creo que es Romanos 5, si no me equivoco. Aún cuando estábamos muertos en delitos, en pecado, Cristo murió por nosotros. Alabado sea su nombre. Poderoso el nombre de Jesús. Aquí está Romanos 5:8, para que alguien me lo postee por ahí. Dice el versículo 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A muchas personas se le ha limitado el poder de lo que Cristo hizo en la cruz por esa persona también, porque dice que Él murió por el mundo. Se limita a poderle ministrar el mensaje de consolación y de esperanza en Cristo por no presentar bien el Evangelio, por presentarlo desde un punto de vista legalista, pentecostalista, tradicionalista, y enfatizar más la condición del pecado y de lo que está haciendo de pecado y que se arrepiente. Escucha, el arrepentimiento, lo he dicho un montón de veces, hay que entender que el arrepentimiento no es un requisito para que alguien se salve. El arrepentimiento es un fruto del Espíritu Santo. Para que alguien se salve, el único requisito es que crea, no que se arrepienta. Después que cree, se podrá arrepentir de un montón de cosas. Pero el requisito para la salvación no es el arrepentimiento. El requisito para salvación es Romanos 1:16, que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y pagó por todos sus pecados. Eso es lo único que necesita para ser salvo. El arrepentimiento viene después, que es un fruto del Espíritu Santo. Se ha presentado muy mal el evangelio de la cruz. Mejor dicho, se ha presentado otro evangelio que no es el evangelio de la cruz, es el evangelio del legalismo.
El evangelio de meterlo en una forma de vestirse, en una forma de esto, de meterlo en un grupo, meterlo en un circo, meterlo en una denominación, meterlo aquí. Y si vienes para aquí vas a ser salvo, y el día que te vayas te vas a desalvar. El día que se vaya pierde la salvación porque se fue de ese lugar. Ese es el problema de la religión. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Poderoso versículo. Junto con el que acabo de leer en Romanos 5:8. Ahí tienes dos testigos poderosos de la necesidad de poder presentar el evangelio que trae consuelo y salvación correctamente en el día de hoy. No es lo mismo hablarle a una persona que ya es creyente, que a lo mejor necesita arrepentirse de algo, que lo está haciendo mal, que está mal enfocado, que el Espíritu Santo le puede dar a uno una pauta para poderle traer una palabra direccional, una palabra que pueda también hasta ser correctiva, de corrección. Pero no es lo mismo hablarle a una persona que ya es creyente, a uno que no conoce de Cristo. ¿Cómo presentarle el evangelio de la salvación, el evangelio de consuelo? Este mundo lo necesita. Gracias a todos los que se conectaron esta noche. Estamos tratando, a no ser que sea en una de las series específicas que pronto vamos a comenzar, que sí me demora a veces un poco más tiempo para explicar algunas cosas más, y a veces me paso de la hora, pero voy a tratar de, siempre con el propósito de que pueda el mensaje edificar, pero que también esté conciso y presentarlo en una hora. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo hoy para conectarse, a los que puedan compartir el mensaje. Nosotros se lo agradecemos. Quiero también darle gracias a todos los que están orando por el evento que tenemos en abril en Perú, y a todos los que quieran acompañarnos, pues están invitados para que podamos ir a Perú. Vamos a estar en 2 ciudades, en Piura, en Tumbes. Vamos a compartir un tiempo poderoso allá en esas 2 ciudades. Los viernes, acuérdense que tenemos la escuela de discipulado. A todos los que quieran ser parte de la escuela, déjenlo saber para que se pueda inscribir en la escuela. Es totalmente gratis. Tenemos un tiempo los viernes acá con el horario de Chicago de 7 a 9, casi siempre 2 horas, 1 hora y pico, 2 horas estamos en la escuela de discipulado para los que quieran ser parte de la escuela de Antioquía. Así que le quiero pedir que en el Facebook pueda ahí, cuando estamos conectados en vivo, poner ahí, mandar varias estrellas cuando pueda, y pueda compartir el mensaje con otras personas en sus redes sociales. Algunas veces me doy cuenta que hay personas que ven el programa y están conectados y nos siguen, pero no hay forma de que puedan compartir el mensaje en sus redes sociales. Me pregunto cuál será el motivo. ¿Cuál será el motivo de que puede ver el programa? Me imagino que debe de ser con el propósito de que recibe algo, pero que no lo pueda compartir en sus redes sociales. ¿Cuál será el motivo? Me interesaría, aunque fuera por privado, que alguien se animara y pudiera decir, mire, es que no lo compartimos porque no creemos en apóstoles, o no queremos compartirlo porque no queremos que nos asocien con gente que creen en los apóstoles, porque hay de todo, lo vas a oír de todo en el campamento de Dios, de todo puedes oír. Pero me llama la atención eso algunas veces, que hay pocas personas que comparten el mensaje, no lo postean en sus redes sociales, y se queda uno preguntando, ¿cuál será el motivo? ¿Será que recibe de verdad? ¿O será que está aprendiendo y no quiere que otro sepa de dónde está aprendiendo? ¿Será que no quieren que se dé cuenta de quién está recibiendo? ¿O no quiere que se limite el círculo? Porque hay personas que no van a simpatizar con uno. Uno no sabe, hay veces. Solamente el Espíritu de Dios sabe. Pero aquel que está agradecido y aquel que honra, Dios lo va a recompensar. Y a todo el que se toma el tiempo para poder compartir, bendice el programa a otras personas y bendice también el esfuerzo que estamos haciendo por acá para que siga creciendo el programa en las redes sociales y pueda ser de bendición a más público. Así que gracias y nos mantenemos en contacto, Dios mediante. Mañana miércoles estaremos en vivo otra vez a la misma hora por el mismo canal, si el Señor lo permite. Muy buenas noches a todos y muchas bendiciones. Te saluda el apóstol Tony Santos.